Bueno, entonces la idea de estos videitos va a ser que acompañarles un poco en la lectura. Vi que estaban medio atrasados, entonces ahí les aclaré qué textos entrarían para el parcial de ahora. Bien, el texto es un texto de Richard Burger, el Centro Sagrado de Chavín de Guantar. Es un texto que tiene sus años, pero que me parecía que puede trabajar distintos ejes para hacer una lectura y un análisis de lo que es esta cultura que decíamos cultura madre. ¿Por qué decimos que Chavín es una cultura madre para pensar este área nuclear? Y de nuevo, el concepto de área nuclear es un concepto de tipo didáctico, ¿no? No busca ser un concepto de modo que evalúe la calidad o que evalúe si es mejor o peor. En eso no nos dedicamos, sino que, bueno, Andes Centrales ha constituido una serie, se han constituido en esta zona, ¿no? Perú, todo Perú, Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile, sur de Ecuador, ¿no? Es decir, toda esta región que constituía Andes Centrales, se han desarrollado distintas culturas, una variedad de culturas, ¿no? Y que para organizarlas han llegado en el momento de la conquista, se desarrollaba lo que era el Tahuantinsuyo, en donde había una complejidad de organización cultural que generó una facilidad de imposición de esta otra cultura. Cuesta por ahí buscar las palabras correctas. En Andes Centrales, la que se considera cultura madre porque sintetizó y conformó esta síntesis de ciertos rasgos que vamos a ver en las otras culturas posteriores se vienen a repetir. Entonces, ¿qué sería lo andino, la andinidad, ¿no? ¿Qué rasgos podríamos encontrar en los artefactos visuales, ya sea en la arquitectura, en la escultura, en la cerámica, que nos permitan hablar, o en lo que hoy se puede considerar arte, que nos permiten hablar de que guardan continuidad, guardan relación con esto antiguo. Más allá de ciertas características a nivel de organización, más allá de modos de producción, cierto tipo de cultivo, cierto desarrollo hidráulico de lo que ya hemos estado hablando. Pero bueno, la idea es hablar del texto y no irme más de tema. Bueno, el texto inicia con una introducción. La introducción, obviamente, que presenta la región, presenta la importancia de este sitio de Chavín de Guantar para la cultura chaví, presenta la importancia de quién fue el que descubre, ¿no? y de Julio Tello. Habla sobre este complejo ceremonial y acá es interesante porque ¿qué se sabía sobre este sitio? ¿No? ¿Hasta cuándo se lo conocía? Y bueno, y hace todo un recorrido de que este sitio, en el momento de en la conquista y en los relatos de quienes, de los conquistadores, aparece la mención de este sitio. Y después, bueno, cómo se va perdiendo, ¿no? Entonces, recupera que se sabía, es decir, un estado de la cuestión, de alguna manera, ¿no? Esto que yo les decía. Se recupera qué se sabía del sitio, quiénes lo habían descrito, quiénes, ¿no? Es decir, qué crónicas, qué fuentes documentales existían que plantean la existencia de este sitio. Y acá aparece un término, me parece, no es menor,
que lo podemos ir incorporando, que es el concepto de huaca. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, yo les mencionaba la cultura moche, y hablábamos de la huaca? La huaca es un término que nos permite hablar no solamente del lugar, de la edificación, sino también de algún objeto. Objeto que puede ser un templo o puede ser un monolito, puede ser una piedra labrada que se conforma como un monolito. Es decir, hay distintas maneras de que se vaya presentando ese objeto que va a quedar bajo el nombre de huaca, que es una palabra de origen quechua. Bien, luego de esta introducción a lo que se sabe, a lo que se investigó hasta ahora, cómo se conocía Chavín de Huántar, sobre el sitio, cuándo se empieza a conocer, cuándo se descubre y demás, y sobre las características, empieza a hablar específicamente del sitio, ¿no? Del sitio como, y más allá del sitio, de esta característica, qué es lo que nos ha legado la cultura chavín. Entonces habla de estas especificidades, habla de ciertas características, acá hace la planta del templo, y habla de ciertas características que tiene la arquitectura, que la hemos estado viendo, ¿no? Estas grandes plataformas, decíamos, las plazas hundidas, ese patio hundido que sea circular, que después, bueno, se vuelve un cuadrado, ¿no? Pero aparece esta plaza hundida, aparece estos templos en U, la planta de Nu de los templos, las pirámides truncas, ¿no? La relación que guarda el edificio, el templo, con la naturaleza, ¿no? Ahí hay una construcción y tiene que ver con esta mirada cosmológica también, y ahí me estoy adelantando a cómo, y es algo que es interesante, que señala cómo en este afán y en este origen, podríamos decir, en esta integración de distintos saberes y de modos de construcción y de tipos de plantas, de tipos iconográficos que vienen de otras culturas y que se sintetizan en esta cultura madre, que es la cultura chavín, y que se observan en el sitio de Chavín de Huántar, es interesante cómo para asumir un modo de construcción y por las complejidades del terreno, debieron buscar soluciones que hablan de un nivel de complejidad a nivel de la ingeniería, como, bueno, poder hacer estos drenajes, estos canales por donde pudiera circular el agua y que el templo el sitio no tuviera problemas de inundación, ¿no? Distinto a lo que nos va a pasar con Moche o con Chimbo. Entonces, el sitio es un espacio ceremonial, es un centro ceremonial, es un centro ritual, y esta conexión, y ahí recuperamos el texto que habíamos leído el año pasado, recuperamos mentalmente, no se los voy a tomar en el parcial, pero cuando decíamos el dominio de lo sagrado, ¿no? Cómo se explica esta conexión en donde no hay una diferenciación entre lo sagrado y lo profano, sino que domina lo sagrado en estos sitios que eran sitios de peregrinaje. Les dejé un video también específico sobre Chavín. Luego, el tipo de iconografía, o sea, qué representaciones se hacían, qué técnicas se iban desarrollando
Y me parece interesante el eje que propone de cómo se vincula la tierra con el cielo, el inframundo, el mundo y el cielo, y cómo el Lanzón, cómo estas esculturas empiezan a vincular a estos distintos mundos. Otro eje que me parecía interesante, ahí bueno, van a ver la descripción que hace del Lanzón y demás, esta importancia, y que lo vamos a ver en las distintas culturas andinas, de la construcción subterránea, ¿no? de espacios que pocos... es decir, esto que decíamos en clase, ¿no? Es decir, si hay una dirección que veíamos que domina tanto en la cultura chavín como en la cultura moche, como en la cultura chimú, es la horizontalidad, más que la verticalidad. Y la verticalidad se da dentro de los templos o en estas huacas, en estos monolitos, en estos obeliscos, en estas piedras que al estar hundidas, al estar enterradas, buscan comunicar estos distintos mundos, ¿no? Y el otro eje, que me parecía también interesante, decíamos, cómo, y ahí vemos entre el templo nuevo y el templo viejo, en el caso de Chavín, cómo se van incorporando, es decir, no solamente que queda incorporado en el inicio, sino que permanentemente hay un crecimiento y una incorporación de prácticas artísticas, de iconografía de otras latitudes. Entonces, ahí tenemos la presencia de aves rapaces, y esas garras que vemos representadas, la presencia de serpientes y la presencia de jaguares, ¿no? Estos felinos y estos colmillos que se reproducen y que lo vemos en las distintas imágenes andinas. Y el otro eje también que se señala y me parece interesante, que tiene también que ver con estas cabezas clavas, y que se vincula, de nuevo remito al año pasado, a Historia 1, en donde vinculábamos las prácticas chamánicas y estas prácticas de transformación del hombre a partir de distintas sustancias, de distintos rituales, esta transformación del hombre que dejaba de ser tal para pasar a ser ese otro, ese espíritu, esa deidad que empezaba. Y en ese caso aparece una interpretación respecto a estas cabezas clavas, ¿no? Que también, de nuevo, la cabeza, ligada a esos grandes ojos redondos, saltones, que se acuerdan que veíamos, era parte, decíamos, de ese ritual. Era parte de esa transformación. Entonces, por ello podía tener ciertas, la oreja no era oreja, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esa otra manera de esas representaciones de las que daban cuenta los chamanes, ¿no? En sus ritos iniciales. Entonces, el dominio, ¿no? Para pensar en estos centros ceremoniales, ¿qué es lo que me interesa de este texto? Pensar en el centro ceremonial, pensar cuándo se desarrolla esta cultura chavín, la importancia de Chavín de Huántar, la conexión con las distintas culturas, la relación con lo sagrado, decíamos, y qué sería lo que, cuáles serían los ejes que podríamos decir, bueno, esto se va a entrar a repetir, ¿no? Es decir, y entonces ahí esas características que las señalamos en clase y que en este texto las refuerzan. Bien, sigo con el otro texto.